Efesios 6, y vamos a hacer la lectura de los versículos 5 al 9. Efesios 6, versículos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer el versículo 5, ustedes el 6, y nos juntamos en el 9. Dice la palabra del Señor: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Hemos visto a lo largo de la carta de Efesios cómo deben de ser las relaciones en la iglesia, cómo deben de ser las relaciones entre esposo y esposa, y ahora cómo han sido las relaciones entre padres e hijos. Ahora vamos a ver qué pasa en el ámbito laboral, que con los amos, o con los dueños, o con los jefes, y con los esclavos, o ahora con los empleados. Acuérdense que la base que Pablo utiliza para todas estas relaciones está en el capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? No nos podemos someter si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No podemos someternos unos a otros. Entonces, para poder tener estas relaciones armoniosas, necesitamos antes estar sometidos a el Espíritu Santo. Ahora, recuerden también que cuando habla de someterse al Espíritu es ser guiados bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cuando amos y siervos son cristianos. ¿Sí? Esta es la relación que había. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos que era esta familia romana, incluía a los esclavos. Ellos tenían esclavos y entonces ellos incluían en la familia. Por eso aquí Pablo, cuando escribe de la familia, también escribe e incluye a los esclavos. En una ocasión, uno de mis hermanos me comentaba que fue a un restaurante. Y ya cuando le asignaron su mesa, él se sentó. Y cuando se sentó, vio que la mesa estaba manchada. Y entonces pidió si le podían limpiar la mesa. Entonces llegó un muchacho con su trapo y limpió. Y entonces le dijo: oye, es que huele muy feo. Y dice: sí, dice, es que el trapo está sucio. Y siguió limpiando. Le dice: pero es que yo quería que limpiaran. Sí, ya lo sé que, dice, pero el trapo está sucio, por eso huele mal y deja manchado. Y dice: ¿y entonces? ¿Cuántas veces hemos encontrado nosotros personas que no hacen bien su trabajo? ¿Sí? Todos queremos un siervo, o cuando usamos algo que buscamos para que nos arreglen nuestra casa, buscamos algo que sea de excelencia. Buscamos a alguien que lo haga bien. Y a veces cuando necesitamos algo así, buscamos recomendación, alguien que nos lo recomiende. Porque aparte de que va a entrar a nuestra casa, todavía que nos hagan bien el trabajo. Hay ausencia de buen personal. Y hay personas que no quieren trabajar. ¿Sí? Que no quieren hacer su trabajo. Yo cuando fui con el médico del ISSSTE, que estaba haciendo un reporte, y me midió el ángulo del brazo de todavía todo lo que me faltaba para hacer, le dije: ¿esto se va a recuperar? No, dice, ya así se queda. Y le digo: y entonces, dice, pues fue un accidente, debe de tener alguna consecuencia. ¿Cuánta gente no quiere hacer bien su trabajo? ¿Cuánta gente uno busca el servicio y no quieren hacer bien su trabajo? Y todos queremos también tener un patrón
de excelencia, ¿no? Muchos jefes resultan abusivos, resultan aprovechados, a veces hasta nos tratan mal. Y nosotros decimos, sí me gusta el trabajo, pero con ese jefe, no. Para ambos, Dios busca excelencia en el servicio y dice, háganlo para mí, no para los hombres o mujeres. Entonces, en este parte de la carta, vamos a ver que aquí las instrucciones, entonces, cuando se refiere al hogar, era porque los esclavos estaban ahí. Los esclavos vivían ahí, y si ustedes han leído un poquito acerca de la esclavitud, que todavía no hace mucho tiempo se vivía, ¿sí? A los esclavos se les trataba como un mueble, ¿no? No tenían autoridad de nada, no podían exigir un salario, comían hasta que los amos ya habían comido, ¿sí? No había sentimientos ni cosas entre ellos, y mucho menos una atención o algo hacia ellos, ¿sí? Esta era la situación, y esto era lo que permeaba en la situación cuando Pablo escribe a los Efesios. Era muchos esclavos los que había. Algunos dicen que había como 60 millones de esclavos en Roma, ¿sí? Y acuérdense cómo estaban los esclavos. Veíamos la vez pasada que cuando el pater familias decía, no lo acepto como hijo, se iba para esclavo y alguien lo recogía como esclavo. Y entonces vivían como esclavos y no tenían derecho a ser liberados, ¿sí? Entonces, el trato que recibían era muy malo. Y nadie pensaba que ellos necesitaban algo. Eran esclavos. O sea, que los sentara a mi mesa no era posible. Que comieran lo mismo que yo no era posible, ¿sí? Si comían mucho o poco, pues eran esclavos, ¿no? Entonces decían que había varios romanos que decían que entre ellos y una máquina, la diferencia era que la máquina era muda, pero era lo mismo. Los movía, los quitaba, los hacía, podía hacer lo que quisiera. El Evangelio, hermanos, entró cuando el Imperio Romano termina, muchos esclavos son liberados. Y el Evangelio entra y hace muchos cambios en la vida de estas personas, ¿sí? Siempre el Evangelio ha hecho como estos cambios. Entonces decían los apóstoles que los hombres habían sido creados por Dios iguales. No había clases, ¿sí? No había clases. Éramos todos iguales. El esclavo era libre en Cristo. Si bien en la Escritura nunca dice que se quiten a sus esclavos, ¿no? Nunca dice que ya no hay esclavos. Pero lo que sí se dice es qué trato se les debe de dar. Y entonces dice que siempre que se hagan, dice en Colosenses, hagan lo justo con sus esclavos, hagan lo correcto con sus esclavos, ¿sí? No dice que los quiten, pero dice cuál es el trato. Estos versículos que vienen acá los podemos aplicar ahora a cuáles son nuestras relaciones laborales, ¿sí? ¿Cómo debemos de hacer el trabajo? Si nosotros somos creyentes, si nosotros somos cristianos, ¿cómo debe de ser nuestro trabajo? Allá cuando uno en la universidad cobra su cheque, siempre están los comentarios que uno hace como que trabaja y ellos hacen como que le pagan, ¿no? Y luego para lo que nos pagan, y siempre es como, yo creo que nadie dice me pagan lo justo, ¿no? Siempre pensamos que mereceríamos un poquito más, ¿sí? Y a lo mejor los jefes también piensan que no hacemos el trabajo bien, sino deberíamos de hacer algo más, ¿no? Cuando nosotros revisamos ahí los informes, también siempre hay, pues es que no hace nada, es que debe de hacer, ahora ya hay un término que siempre se debe de hacer un plus, ¿no? Y no hace un plus. Entonces es interesante ver que Pablo se ocupa de estas relaciones. Y fíjense cómo dice ahí en el versículo 5, esclavos obedezcan a sus amos terrenales. ¿Qué quiere decir esto que es terrenal? Lo que quiere decir es que no es una relación permanente.
Es una relación que varía, ¿sí? Que varía. Y entonces dice, pero obedezcan con respeto y temblor, ¿sí? ¿Qué es el respeto? ¿Cuál es el respeto? ¿Se acuerdan que veíamos la vez pasada cuando hablaba de los hijos de obedecer? Es pensar que esa otra persona tiene una autoridad, ¿sí? Eso es lo que nos hace sentir respeto. Cuando yo concibo que la otra persona tiene una autoridad, si yo lo concibo como mi igual, no lo respeto, ¿sí? La vez pasada lo veíamos en el caso de los hijos. Si yo, hijo, considero que como ya soy adulto, mi papá es un igual, no lo respeto. Pero si yo sigo pensando que él es una autoridad, aun cuando yo ya sea adulto, yo lo respeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es pensar cuál es la posición y autoridad. En todos lados que estemos, nos manejamos como una autoridad y un subordinado, ¿sí? Siempre va a haber una autoridad. Aunque nosotros seamos autoridad, tenemos otra autoridad. Cuando yo concibo que esa persona es una autoridad, me permite respetarla. Cuando yo lo veo como igual, no hay respeto. Y aquí le dice que los esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, ¿sí? ¿Por qué con temor? Porque es esta clase de respeto, ¿sí? Que consideren, ¿no? Había una tendencia en esta época en que como llegaban amo y esclavo a la iglesia y los dos eran creyentes, entonces el esclavo ya lo trataba como igual, ¿sí? Pues ya somos hermanos en Cristo, ¿no? Entonces podemos... Y entonces él dice, no, por ser hermanos en Cristo debes de tener mayor respeto, ¿sí? Y entonces esta era lo que pasaba. Decía Pablo, no hay lugar para ser insubordinados ni amargos, ¿no? No generen amargura, aunque sean estas actitudes. Dice que entonces debe de ser, y luego dice, y con integridad de corazón, ¿sí? ¿Qué es integridad de corazón? Aquí nos está hablando que sea algo sencillez, con sencillez en el trabajo, ¿sí? Sin nada oculto, sin nada que voy a hacer esto por un interés personal, ni lo voy a hacer porque el jefe me está viendo o porque con esto voy a quedar bien, ¿sí? No con hipocresía, no para sacar algo, voy a hacer esto para obtener algo, sino dice que servir al amo es como servir a Cristo. ¿Cómo haríamos un trabajo o un servicio a Cristo? ¿Sí? De esta manera es como debemos de servir. Y dice, lo haces así porque recuerda que tú eres un siervo de Cristo. Si los que tenemos un trabajo nos ponemos a pensar cuál es nuestra actitud, no siempre tenemos jefes que quisiéramos, ¿no? A veces tenemos jefes muy malos y a veces pensamos que esos jefes ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? A veces pensamos que nosotros sabemos más, ¿sí? Pero él es el jefe y es la autoridad. Y entonces dice, tú debes de servirlo como si sirvieras a Cristo, aun cuando este amo es terrenal. Dice que el cristiano debe de trabajar. Dice el versículo 6, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, ¿sí? ¿Qué pasa si uno estuviera ahí trabajando con el jefe atrás? A lo mejor el trabajo es más efectivo, pero si el jefe se va, pues como que descansamos, ¿no? Y ya que llega, otra vez trabajamos, ¿sí? En la escuela se dio mucho que decían que no había mucha ausencia de profesores, y entonces lo que las autoridades determinaron es mandar a cada jefe de carrera a revisar los salones, ¿no? Si estaban o no estaban los maestros. Eso causó mucha molestia en los maestros, ¿sí? Porque era como uno veían y checaban si uno estaba o no estaba, ¿sí? Pero eso ellos lo siguieron haciendo porque aumentó la asistencia de los maestros. Como ya sabían que los estaban registrando y si tenían falta los mandaban llamar, entonces eso aumentó que fuera. Eso es al ojo del amo. Cuando yo sé que me van a registrar, entonces sí llego,
Cuando yo sé que nadie me va a registrar, entonces no llego. Y Pablo dice, no hagamos eso. Nosotros trabajemos, tengamos el jefe ahí o no, porque lo estamos sirviendo a Cristo. Y Él sí está, Él sí nos está viendo. Entonces dice, el cristiano va a trabajar de corazón, con buena voluntad, agradable, o sea, haciendo agradable su trabajo para que Él cumpla su tarea. A veces yo oigo, hermanos, que la gente dice, ay, es que el trabajo es muy pesado. Y otros dicen, sí, por eso es trabajo. Sí. No estamos bajo esa maldición en Adán de que ahora iba a trabajar la tierra, porque ya estamos bajo la gracia. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver nuestro trabajo como una bendición. ¿Sí? Es una bendición que tengamos trabajo. Y es una bendición que estemos contratados. Y entonces Pablo dice, la actitud debe ser diferente. La actitud que tienen debe ser diferente. Y una cosa que habla es, deben de tener la conducta correcta. ¿Cuál es la conducta correcta? Obedecer. Porque el patrón tiene la autoridad. El jefe tiene la autoridad. Deben de tener una perspectiva correcta. Esta es una relación temporal. ¿Sí? Es una relación, los jefes no nos duran toda la vida, es una relación temporal. La actitud correcta, con temor y temblor, es decir, los estamos respetando. Un compromiso correcto, es una sumisión sencilla. Acuérdense que si yo no me someto a Dios, no puedo someterme a ninguna persona. El motivo correcto es Cristo, el que me está viendo y estoy haciendo esas cosas para agradar a Cristo. Y la diligencia correcta, como siervos de Cristo. El jefe puede no vernos, pero Cristo sí nos ve. Entonces tenemos que trabajar y hacer nuestro trabajo de la manera correcta. Yo creo que es muy importante cuando las personas para las que trabajamos nos dicen que hacemos bien las cosas. Y que si quieren sacar a alguien, dicen a este no, porque este sí trabaja bien. ¿Sí? Es importante que hagamos el trabajo como siervos de Cristo. Y Pablo dice, no nada más ellos, ahora va con los amos. ¿No? Dice, y ustedes amos, correspondan, fíjense, dice, correspondan a esta actitud de sus esclavos. ¿Qué pasa cuando los jefes no son buenos? Cuando los jefes están molestando a sus empleados, cuando los jefes están haciendo, y generalmente los empleados hacen el trabajo y el jefe lo presenta, pero no les da el crédito a los empleados. Y Pablo dice, no, las mismas actitudes que deben de tener los empleados son las que deben de tener ustedes. Ustedes deben de respetarlos, de tratarlos bien y de ser considerados. Acuérdense que en esa época los esclavos eran personas que no las concebían como personas, sino eran objetos. Y acá Pablo les dice, no, trátenlos bien y sean considerados. Reconozcan que ustedes no son autónomos, porque ustedes le sirven a Dios. No son ustedes autónomos. Ustedes también tienen a alguien a quien agradar, que es Dios. El Señor sigue esa norma para que los jefes también hagan lo mismo. Dios es imparcial. Dios no tiene favoritos. No está con los jefes y aborrece a los empleados, ni está con los empleados y aborrece a los jefes. ¿Sí? Son cristianos. Yo en una ocasión, en una iglesia en la que estuve, entró un hermano que tenía un negocio y entonces empezó a emplear a personas, a jóvenes de la iglesia. Y entonces estos jóvenes están muy contentos porque iban a tener un jefe cristiano. Y entonces decían, no, pues ahora sí vamos a estar muy bien en el trabajo y demás, ¿no? Les fue como en feria, ¿no? Porque dicen, es que el hermano es otro como jefe. ¿Sí? Como jefe, no. Y algunos hasta abandonaron la fe, ¿no? Porque decían que no puede ser que eso sea ser cristiano. ¿Sí? Y otros se salieron.
Entonces ahí entendimos por qué el hermano llegó y no tenía gente, ¿no? Y se puso a contratar a los de ahí, ¿sí? Y él decía, yo quiero muchachos que sean cristianos porque trabajan muy bien, ¿sí? Por ser cristianos, pero él no era buen jefe como ser cristiano, ¿sí? En la posición en la que estemos, seamos empleados, seamos jefes, debemos de tener en cuenta que trabajamos para el Señor, ¿sí? No para nuestro jefe terrenal, que él no va a durar mucho como nuestro jefe, ¿sí? Sino que trabajamos para el Señor. Este patrón que dice o que dicta aquí, que es el hombre transformado en todas las esferas, Dios está creando una contracultura. Si ustedes se fijan, en la cultura lo que nos dice es, pues haz lo menos posible. ¿Para qué te cansas tanto? ¿Para qué te agotas? ¿Sí? Lo mínimo, te piden esto, haz esto. No es da más, no es haz más, sino ahí quédate, ¿sí? Y a veces nos conformamos con eso. Pero nosotros tenemos que trabajar como si trabajáramos para Cristo. Tener en cuenta que Él es el que nos ve. Él es el amo de jefes y de empleados. Y entonces lo que hagamos, si nuestro jefe terrenal no está, pero Cristo sí está. ¿Ven cómo difieren estas normas de las costumbres que nosotros vivimos? Generalmente nunca se les dice a los empleados que respeten a sus autoridades. Si la autoridad nos respeta, entonces los respetamos. ¿Sí? Pero el que nosotros respetemos a la autoridad cuesta mucho trabajo. Entonces debemos de reconocer que si estamos en un ambiente de empleados, nosotros tenemos que respetar a nuestros empleadores, ¿sí? Ahora acuérdense que lo mismo dice en el Señor. Si el jefe nos pide algo que va contra lo que Dios dice, ahí no tenemos que obedecer, ¿sí? Pero si el jefe nos pide algo, tenemos que respetar, ¿sí? Son relaciones difíciles, pero cuando nosotros nos sometemos al Señor, Él nos da la salida. Como patrones tenemos que ser sensibles. Dice Pablo, no los amenacen, ¿sí? Recuerden, ellos y ustedes tienen un mismo amo. Y en Dios no hay favoritismos. Entonces tenemos que entender que el Señor no hace acepción de personas, ¿sí? Y yo creo que todos hemos visto, si vamos a un restaurante, vemos la persona que sí quiere y le gusta hacer su trabajo. Y hay otras que no les gusta hacer su trabajo. Y que están ahí, no sé si por necesidad o por otra cosa, pero no hacen bien su trabajo. Hermanos, que nosotros seamos empleados y jefes, que hagamos el trabajo para el Señor, porque eso marca la diferencia. Y que si alguien nos dice, oye, es que tú haces de más, es que estoy trabajando para mi Señor, ¿sí? Es que estoy haciendo esto para mi Señor, ¿sí? No nos quedemos a media. El cristiano no es mediocre, el cristiano es de excelencia. Y el cristiano lo que tiene que hacer es más, porque tenemos un Padre celestial. Y esta es la enseñanza cuando veíamos, o cuando les comentaba de esta persona con su trapo sucio. Él estaba consciente que su trapo estaba sucio y aún así estaba limpiando. Y entonces le dice mi hermano, ¿no podrías limpiar tu trapo? Sí, dice, pero es que si no se me vuelve a ensuciar. Entonces ahorita limpio esto y luego ya lo lavo. Y así nos pasa mucho en los baños también, ¿no? No los limpian porque se van a ensuciar. ¿Cuánta necesidad tenemos de mostrar que los trabajos deben de ser bien porque estamos sirviendo al Señor? Espero que en cualquiera que sea la condición, lo hagamos bien, como para el Señor.